Amigos, buenos días. Este es un resumen de la segunda clase del curso de apreciación cinematográfica que tuvimos el pasado jueves, y esto es para quienes por alguna u otra razón no se pudieron conectar desde la plataforma Zoom. Entonces lo voy a dejar aquí en YouTube para que puedan oírlo cuando gusten y vayan al corriente de los demás en el curso. Lo que vamos a abordar es el primer punto, la producción. De los 5 puntos que habíamos mencionado en la clase anterior es producción. Entonces debemos saber que el soporte material de una obra cinematográfica, el soporte financiero, escenográfico, técnico, es de una importancia esencial. Existen buenas ideas, buenos guiones, pero que por desgracia no tienen el apoyo económico suficiente para asegurar una calidad en todas las líneas de producción. En la producción valoramos la idoneidad de los actores para los papeles asignados, es decir, la buena labor de un casting. Es parte de la producción la adecuación de los escenarios, las escenografías, las locaciones, las producciones en exteriores. También es importante toda la base técnica, el equipo y el talento humano, en lo fotográfico, en el sonido, en la creación de vestuarios y maquillaje, así como los efectos especiales cuando la trama los exigiere. Un buen director con un sólido apoyo económico puede mostrar con mucha verosimilitud y preciosismo su propuesta estética. Hay directores que suelen manejar una brillante producción, aunque hayan tenido que hacer ciertas concesiones a la industria en algunos trabajos dentro de su acervo. Comenzaremos con el maestro del suspenso y pionero de muchas de las técnicas que caracterizan a los géneros cinematográficos, Alfred Hitchcock, quien es todo un icono cultural e imprescindibles son sus películas Psicosis, Los pájaros, Vértigo, y aunque son de la década de los 60, son precisamente las excepciones que les había comentado, que básicamente lo que vamos a revisar en este curso eran producciones de los 70 a la actualidad. Sin embargo, tenía unas 3 o 4 excepciones. Las 3 primeras son estas 3 producciones de Alfred Hitchcock, las cuales son clásicos del cine de terror, sobre todo Psicosis y Los pájaros, donde destaca la eficiencia técnica, la tensión lograda y la banda sonora, que en ese tiempo no era habitual y que fue muy innovadora. Si se fijan en las producciones de Psicosis, por ejemplo, tenemos una trama sencilla con unos personajes no muy complejos, con unas motivaciones digamos que simples, no tienen muchas capas de complejidad. Sin embargo, la precisión técnica, la música ligada a las escenas, la preciosidad de las tomas y la eficiencia de todo ello hace una obra maestra. No dejen de verla. Y Los pájaros, bueno, pues marcó un hito de estas amenazas de animales o plagas sin control que afectan y atacan a los humanos. Marcó un hito porque después de Los pájaros, pues mucho le deben las sagas de tiburones, de pirañas asesinas, hasta de dinosaurios de Jurassic Park, porque finalmente son animales fuera de control que ponen en riesgo a los humanos, ¿no? Y fue la primera película que trató eso en una época en la que pues deben de considerarla, era muy difícil manejar animales reales, no robots ni efectos de computadora como ahora se hace. Ahí fue con animales reales, entonces la complejidad de la película fue grande y la realización fue una obra maestra. Bueno, pasando con otro director, también vamos a revisar a Stanley Kubrick, quien es uno de los cineastas más influyentes de la historia, maestro de la precisión técnica, con marcado simbolismo. Siempre hay simbolismo, a veces no oculto, sino abierto, y como dice aquella máxima del Kybalión, quien tiene ojos para ver, lo verá o lo entenderá.
Siempre hay simbolismo en las películas de Kubrick, y vamos a recomendar primeramente su espectacular 2001, una Odisea del Espacio, la cual rompió fronteras también e impuso un nuevo paradigma también con su famosa película ultraviolenta La Naranja Mecánica, basada en la novela de Anthony Burgess, y también con su deslumbrante El Resplandor, basada también en la novela de Stephen King. Esas tres películas son memorables y deben de verlas. Si tienen oportunidad, vean cualquiera de las tres. La primera, Odisea en el Espacio, 2001, también es de los 60, es la otra excepción que me tomé la libertad de elegir. Es una película que se estrenó en el 68, se hizo en el 67, se estrenó en el 68, y fue un año antes de la llegada del hombre a la luna, de la misión Apolo 11. Eso dio origen a tantos rumores y especulaciones sobre que esa llegada a la luna había sido falsa y había sido filmada en un set cinematográfico precisamente por Stanley Kubrick. Y ese rumor se dio porque la gente quedó fascinada porque la precisión y la maravilla técnica de esa película nos daba a creer que realmente había sido grabada en el espacio. Mucha gente lo creía así, incluso los mismos de la NASA se sorprendieron que hubiera esa posibilidad técnica de filmar una simulación tan real, tan precisa. Entonces de ahí surgió todos los rumores que hay sobre que la llegada a la luna fue falsa. Entonces, si gustan verla, verán eso, aparte de la precisión técnica de todos los elementos que se dieron ahí, pues un poco también las cuestiones que se adelantó, como el uso de las tabletas, de las pantallas inteligentes, de la computadora maestra, que luego lo retomaron otras películas, como Terminator con el famoso Skynet, o incluso Blade Runner. O sea, todo eso que después lo tomaron otras películas, ya se da en 2001, una Odisea en el Espacio. Bueno, y de la otra película que mencionamos, la segunda, Naranja Mecánica, bueno, nada más en el curso también les mencioné que el papel de protagónico de esa película, originalmente Stanley Kubrick lo había pensado y se lo había ofrecido a Mick Jagger, el cantante de los Rolling Stones, que por razones de agenda, de compromisos previos, no pudo participar, y nos privamos de verlo en esa película. Entonces, esas tres películas de Stanley Kubrick, búsquenlas, réntenlas y véanlas con sumo cuidado y sumo deleite, porque son unas obras de arte. Ahora, otra obra maestra fue la que les dejé precisamente al término de esta clase, la clase 2. Les dejo la liga en mi sitio de YouTube, también está para que la puedan ver. Es El Hombre Elefante, la cual marcó la entrada al estrellato del renombrado director David Lynch, con un trabajo que impresionó tanto a la Academia del Oscar, que se vieron obligados a inventar desde ese año el premio al mejor maquillaje. O sea, ese premio no existía en los Óscares, pero dado el espectacular trabajo para caracterizar a John Merrick, a un personaje que sí existió, al John Merrick histórico, y dado el fabuloso resultado, la Academia se vio obligada a premiar a esta película con ese Oscar al mejor maquillaje, e inventaron ese premio. Esta no era la primera película de Lynch, fue su segunda, pero fue la que lo catapultó al estrellato, sin ser una película eminentemente comercial. Digo, estuvo en el circuito comercial, se estrenó en muchas salas y sí fue un éxito de taquilla, pero la película es bastante cruda, está grabada en un dramático blanco y negro, y no es una película fácil, no es una película tan digerible. Sin embargo, la fotografía espectacular, el sonido, que el mismo Lynch diseñó todo eso, o sea, se ocupó del guión y del sonido, la hacen una joya.
No dejen de verla, tiene muchas cosas rescatables, incluso, como les decía en el curso en vivo, toca temas que ahora son muy actuales, como son el bullying, la discriminación, o sea, todo nos ofende y nos indigna. En esos tiempos pues era moneda habitual y era comportamiento que no era visto mal y que esta deformidad, esta diferencia con los demás hacía que le dijeran monstruo y que lo discriminaran, lo hicieran a un lado y lo consideraran casi animal. Entonces esta película toca todos esos temas, nos abre a la reflexión y con su crudeza nos mueve sentimientos. O sea, lo más importante de esta película, que no tiene un final feliz, no es la clásica película de Hollywood, es una película que nos mueve, nos remueve por dentro y nos deja diferentes al terminar de verla. Es muy recomendable. Ahora bien, no siempre una película costosa con grandes inversiones técnicas y actorales es una buena película. Las producciones estándar de los estudios de Hollywood son un buen ejemplo, pues tienen excelente fotografía, maravillas audiovisuales en cada escena, pueden tener explosiones, balaceras, helicópteros, persecuciones de autos, de motocicletas, todo eso impactante, actores, estrellas que cobran sueldos carísimos, pero un enorme vacío estético, o sea, pueden caer en eso y hay muchos ejemplos de eso. Yo inicié la serie de avances o trailers que les puse con una película que se llama Waterworld, que se tradujo en México como Mundo Acuático, de Kevin Reynolds, donde el protagónico es Kevin Costner, la cual sobrepasó los 200 millones de dólares de inversión, para no ser más que una mediocre y sosa aventura en el mar. Es como un Mad Max recreado, nada más que llevado de los desiertos o las calles al mar, con una fotografía buena, que es lo salvable de la película. Sin embargo, el guión y lo demás hace que tenga un ritmo incierto y que haya provocado una gran pérdida en recaudación, no fue lo que esperaban. Y el segundo ejemplo en ese sentido, que también les puse el avance en ese orden, es John Carter entre dos mundos, de Andrew Stanton, una aventura de ciencia ficción en Marte, que a pesar de estar basada en una historieta del famosísimo escritor Edgar Rice Burroughs, el creador de Tarzán, y de ser una tira cómica con éxito, aún así, pues a lo mejor porque ya era de otra generación, las generaciones nuevas no estaban habituadas a esta historia, o porque los estudios Disney pagaron la novatada de incursionar en un terreno en el que no están acostumbrados. A lo mejor falló la difusión, la promoción, algo falló, pero esta película perdió 100 millones de dólares y nunca los pudo recuperar en los estudios Disney. Ahora, el cine comercial entonces presenta la paradoja de ser de gran factura productiva, pero de muy escaso valor artístico. Por otra parte, tenemos el cine regional, no financiado por el capital de las industrias más media, que es el ejemplo contrario. Por ejemplo, el cine latinoamericano, el cine argentino, brasileño, mexicano, colombiano. Son pocas estrellas, cero efectos, cámaras de modelo antiguo, locaciones escasas y un sonido regular, pero con un despliegue dramatúrgico y una visión ideológica claramente artísticas. O sea, si se fijan, el desempeño actoral y un buen guión es lo que puede y salva la mayoría de las veces a este tipo de cine regional, donde vemos errores, si no errores, carencias técnicas. Por ejemplo, en el cine mexicano era muy común que el sonido se escuchara muy mal, como que no invertían en eso, no cuidaban ese detalle y todos los demás aspectos los cuidaban, pero el sonido por lo regular estaba deficiente.
Ahora existen películas con deficiencias en la producción, muy a pesar de ser hollywoodenses. Por ejemplo, este micrófono que está con un atril y que cae, un micrófono largo que se llama boom, por lo regular lo ponen arriba de la toma para que no salga, o por debajo o al lado. Y el microfonista o el operador del boom va siguiendo a los actores para que tengan un micrófono cerca, y prescindir, como se hace en la televisión, del micrófono de solapa, ¿no? que así hace que tengamos buen audio. Pero como en el cine no se puede poner un micrófono de solapa, se usa el boom. Y hay películas en donde el boom se ve por una esquina, por un borde superior o borde inferior, y esto es un error muy fuerte. Sin embargo, lo podemos distinguir en varias películas. Otro error es que una puerta, al cerrarse, haga temblar, haga cimbrar toda la pared. Esa es una falla escenográfica, pero radica en la producción. Aunque el escenógrafo sea el primer culpable, el productor finalmente también lleva la culpa, porque puede ser que haya sido por su propio bajo presupuesto o porque no revisó el trabajo de los demás. Pero bueno, en las producciones independientes de limitados recursos financieros, como decíamos, donde por desgracia pues también suceden más estas cuestiones que les digo. Y un ejemplo que les di, que también puse el tráiler, aunque en el tráiler no se distingue esta situación, tendrían que ver la película completa para que vean que no fue una sola vez, sino en varias ocasiones. Fue en la película El Mariachi, donde un actor, bueno, es la película de Robert Rodríguez, donde un actor que interpreta a un músico, a un mariachi, no sabe ni agarrar la guitarra, ¿no? La agarra mal del mango. Entonces eso pues sí está mal, eso es grave, porque la película se trata de eso. El protagonista es un mariachi, un músico que debería traer ese conocimiento ya de tanta experiencia. Entonces es un descuido absurdo. Hay que considerar que Robert Rodríguez tenía 23 años en esa película, fue su debut. Entonces, bueno, ahí pagó el noviciado de manera grave. Y bueno, después ya corrigió eso en su demás producción, en su carrera. Y aparte de este ejemplo que es grotesco, también puede haber errores en las iluminaciones, donde vemos una fuente de luz. Por ejemplo, esta que se ve acá atrás de mí, eso quiere decir que hay una fuente de luz que está dando ahí. En una grabación como esta, pues no tengo por qué justificar esa fuente de luz, porque evidentemente puede ser un atril con un foco, con un reflector artificial que está dando la iluminación hacia ese sentido. Pero en una película sí tenemos siempre que justificar de dónde viene la luz. O sea, si tengo una luz que cruza la escena así, es porque de este lado hay una ventana. Entonces, si en el paneo pasamos la cámara hacia allá y no existe esa ventana, pues no se justifica esa entrada de luz. En una película todo eso debe estar, como les decía, justificado, y esas son fallas sutiles que se dan luego en muchas películas. La otra son las lluvias. O sea, si el viento viene hacia un lado y la lluvia cae hacia el otro, ese es un ejemplo grotesco, y es un ejemplo que también vemos mucho en ciertas producciones. Los vestuarios también, que haya vestuarios que no corresponden a la época. Las películas que representan épocas pasadas son difíciles por eso. Luego se les va un reloj en la muñeca de un actor que no corresponde a la época, una pulsera, un collar o algún artículo moderno que se escapa y ya se queda ahí después. Todo esto ya cuando tenemos el hábito de fijarnos en esas situaciones lo vemos. Hay un puesto importante en las películas que se llama continuidad. Por lo regular, el asistente de dirección ayuda con la continuidad. Esto es
que si el día de hoy acabamos de grabar una escena en la que el protagonista se cae al río, se sale y luego camina, y ahí la terminamos y mañana seguimos la escena, el continuista debe fijarse que todos los elementos que se dispusieron de cierta forma en la última toma continúen donde se hayan quedado. Esto es que si en la última toma el protagonista se cayó al río, pues en la siguiente que sale del río mínimo debe andar escurriendo, ¿no? Entonces si lo vemos con el cabello seco y bien peinadito, ese es un error también muy grave y también se da mucho. O si se durmió con zapatos y en la siguiente toma que sigue dormido el protagonista ya no tiene zapatos, son errores graves. O si traía un reloj y en la siguiente toma ya no trae el reloj, pues no pueden aparecer y desaparecer cosas. Hay que fijarse de todo como estaba, si la mesa de centro estaba en una forma, si había un florero, si cómo estaban las flores, si la ventana estaba abierta, si las cortinas estaban corridas, o sea, todo ese tipo de detalles el continuista debe estarlos observando y atendiéndolos. Esa es una labor muy importante y que luego se van, y cuando se van y quedan en la película final, pues el error es de muchas personas, es del asistente del director, del editor, de todos los que pasaron por esa decisión. Ahora, hay veces en donde el presupuesto no da para repetir escenas y entonces son conscientes de esos errores y así los dejan porque ya no hay modo de corregirlos. La otra es hacer un corte y quitarlos, ¿no? Quitar esas pequeñas escenas, pero a veces no se puede y a veces se quedan al final. Eso es en sí lo que revisamos como producción en la clase número 2. Lo otro fue que, como siempre hago, les pasé los avances y a la vez que les estoy contando, pues revisamos ahí los avances para que se dieran cuenta de las películas que estaba hablando. Pero los avances los tengo en mi canal de YouTube, entonces los pueden ver, y si no, pues los pueden buscar en YouTube. Y si pueden ver las películas que mencioné durante la clase de manera completa, está mejor porque así se forman su propio criterio fijándose en las cuestiones que resaltamos. Por lo demás, como les digo, para esta ocasión les dejé ver la película El Hombre Elefante, y todas estas películas que les voy dejando es para que se fijen sobre los detalles que comento, pero al final espero que tengamos una sesión ya más de intercambio donde podamos analizar un poco más pequeñas cosas de estas películas que se fueron revisando durante el curso. Por lo pronto, esto es todo de la clase 2 y los espero hoy a la siguiente, a las 6 p.m. por Zoom, para tener nuestra clase 3 con el tema ya de la cinefotografía. Un abrazo, que estén muy bien. Saludos.